Bienvenidos a su programa Perlas de Sabiduría. Hoy quiero hacerle una pregunta. Bueno, ¿a quién le gustan los deportes? A mí me encantan los deportes y ahora son elementales para nuestra salud. Hay deportes como el baloncesto o el voleibol que desde que inicia el pitazo inicial hasta el final no te puedes quedar dormido, ¿sí? Porque debemos estar defendiendo y atacando, pero para llegar a un nivel alto deportivamente necesitas crear ciertos hábitos. El deportista tiene que descansar bien, tiene que alimentarse bien, tiene sus rutinas diarias de ejercicios. Y en nuestra vida diaria o cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús, es necesario también que creamos ciertos hábitos en nuestra vida. Y la semana pasada yo les estuve comentando acerca de la nueva vida en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 nos habla de estos hábitos que debemos dejar cuando nosotros conocemos de Jesús. 4:23 dice: renovados en el espíritu de vuestra mente, por lo cual desechando toda mentira, habla la verdad, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo, el que hurte, no hurte más, no hable palabras corrompidas, no se amargue, no tenga enojo, no tenga ira y muchas otras cosas nos dice en esta lista. Pero ¿por qué Él nos da esta lista si nosotros somos nuevas criaturas? Bueno, porque resulta que necesitamos seguir cambiando. Yo necesito seguir cambiando, usted necesita seguir cambiando. ¿Por qué? Porque al igual que el deporte, bueno, en el deporte tenemos un contrincante, pero en la nueva vida en Cristo Jesús ahora tenemos un enemigo y ese es Satanás, el diablo. Dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre vosotros, pues no desconocemos sus maquinaciones. Debemos estar alertas todo el tiempo. ¿Y cómo nos tienta Satanás? Bueno, Satanás nos tienta de diferentes maneras, pero ¿qué es la tentación? La tentación es un fuerte deseo inmediato sobre algo que nosotros queremos. Y esa tentación es algo que no le agrada a Dios. O sea, yo puedo tener un deseo inmediato hacia algo bueno, pero cuando es algo que no le agrada a Dios, eso es llamado una tentación. Pero la pregunta es, ¿por qué si yo soy nueva criatura, si estoy en Cristo Jesús, por qué Satanás me sigue tentando? No debería ser así si estoy con el Señor. Bueno, resulta que nosotros le cedimos la autoridad a Satanás desde el principio. Dice Lucas 4, del 5 al 6, y le llevó el diablo. ¿A quién? A Jesús a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. A quien quiera la doy. O sea que la teníamos nosotros y se la cedimos a Él. También dice 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, aun cuando seamos hijos de Dios, el enemigo nos sigue tentando. Nos sigue tentando. Y el Señor en esa lista, en Efesios, capítulo 4, hay un versículo clave. Un versículo muy importante y es el 4:27. Dice ahí que no deis lugar al diablo. ¿Qué es darle lugar al diablo? Bueno, darle lugar al diablo es darle esa oportunidad, ese chance, ese espacio para que él entre, para que haga de sus artimañas. Y nosotros como cristianos a veces cometemos un error, ¿sí? Pensamos que porque estamos en el Señor, pues bueno, nada nos va a pasar. O también que todo es culpa del enemigo. Todo es culpa del diablo. Si nos pasa esto es culpa del diablo, si nos pasa aquello es culpa del diablo, ¿no? Resulta que nosotros también, cuando pecamos, le damos esa oportunidad, ese espacio
le abrimos esa brecha para que Él entre y actúe. Y yo les quiero comentar esto a través de un ejemplo que hay en la palabra, un ejemplo que nos habla de cómo el pueblo de Israel le abre las puertas al enemigo. Sabemos que Josué fue el sucesor de Moisés, ¿sí? Josué él fue enviado por Dios porque Jehová mismo le dice, estaré contigo, así como estuve con mi siervo Moisés. Y sabemos que de verdad Dios estuvo con Josué porque pasaron cosas asombrosas. Cuando Josué llega a la tierra de Canaán, una tierra que ya estaba poblada, que necesitaba ser conquistada, resulta que, Josué pasó a través del Jordán en seco. El Señor hizo una gran represa para que ellos lograran pasar. Después fueron derrumbadas las murallas de Jericó y ellos pudieron sitiar ahí y destruir ese pueblo. Entonces el pueblo estaba muy contento, Israel estaba muy contento, llevaba muchas victorias, estaban contentos y había muchos enemigos que los estaban viendo a su alrededor, muchas personas que estaban allí al pendiente de lo que estaba pasando. Y yo quiero hablarles acerca de esto. Vamos a la palabra, vamos a Josué capítulo 9, versículo 1. Vamos a leer qué fue lo que pasó. Tiene como título La astucia de los Gabaonitas. Dice el versículo 1 del capítulo 9. Cuando oyeron estas palabras, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, jereseos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Bueno, ellos dijeron, solos no podemos, vamos a unirnos todos contra ellos. Versículo 3, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de su astucia, pues se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Imagínense esto. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitéis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podemos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros? ¿Y de dónde venís? Ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová, tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Entonces, increíble esto, ¿no? Realmente eran astutos. Ellos dijeron, no, nosotros no vamos a esa pelea, nosotros vamos a pensarla mejor. Y ellos llegaron y, como dice la palabra, se fingieron embajadores, dijeron que venían de tierras muy lejanas, se disfrazaron, montaron el show completo, traían cosas viejas, zapatos viejos, querían dar lástima. Que decían, no, nosotros somos como ustedes, nosotros somos sus siervos, nosotros conocemos todo lo que pasó en Egipto y todas estas cosas. Entonces miren cómo el enemigo es muy astuto. El enemigo les trajo la tentación en ese momento al pueblo de Israel, al comando de Josué. Pero bueno, lo importante de esto es saber cómo actuar ante la tentación. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Miren lo que dice el capítulo 9, versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová.
Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Lo juraron. Tomaron de sus posiciones, ¿sí? Tomaron de sus cosas. Yo creo que cuando uno toma las cosas de alguien es porque hay cierta amistad. Nosotros no agarramos las cosas de desconocidos, ellos estaban ya compartiendo sus cosas. Entonces ya tenían amistad con estas personas, el pueblo de Israel. Y no solamente ya eran amigos de ellos, de estos desconocidos, sino que dice la palabra y dice, no consultaron a Jehová. Ellos no oraron, ellos bajaron la defensa y dijeron, bueno, sí, debe ser verdad de estas personas. Pobrecitos, vienen cansados, ellos nos conocen, ellos no están con los demás pueblos que se unieron a pelear en contra de nosotros, vamos a aceptarlos. Y por último, bueno, Josué hizo pacto con ellos. Dice que les perdonó la vida y lo juraron los príncipes de la congregación. Pero resulta que Jehová ya les había dado una palabra a ellos. Y ellos no se podían mezclar con ninguno de estos pueblos de Canaán. No podían tener parentesco ni nada de eso. Eso lo podemos ver en Deuteronomio. En Deuteronomio está allí cuando Jehová les dice esto. Deuteronomio capítulo 7 del versículo 1 en adelante. Entonces, vamos a buscarlo aquí. Aquí está. Dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, es decir, Canaán, y haya echado delante de ti, a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. ¿Y qué hizo Israel? Israel no las destruyó, no destruyó a Gabaón. Hizo pacto con ellos y las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, ni darás tu hijo a su hijo, tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Imagínense, tremenda palabra. El Señor le había dicho, ni parentescos, nada, los tienes que destruir del todo. Pero, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Hizo alianzas, les perdonó la vida. ¿Ustedes creen que hubo consecuencias con este acto? Claro que las hay. Cuando nosotros le abrimos puertas al enemigo, todo esto trae consecuencias. Y esas consecuencias a veces son inmediatas, esas consecuencias a veces son a la larga, pero siempre van a venir consecuencias. Ellos a los 3 días se dieron cuenta que estas personas eran vecinos, que esto eran de los mismos que vivían por ahí y que les habían mentido, que no eran embajadores, ¿sí? Que todo lo que ellos habían armado era un gran teatro, un gran teatro. ¿Pero qué pasó allí? Bueno, abrieron brecha al enemigo, se dieron ante la tentación, no consultaron a Jehová. ¿Tú crees que a nosotros no nos pasa así de vez en cuando? A nosotros nos pasa así, cuando nosotros queremos actuar sin hablar con el Señor, sin orar, cuando nosotros tenemos amistades que no nos convienen, ¿sí? Cuando nosotros sabemos que hay algo o en sitios que no debemos estar y para allá vamos. Allí le abrimos puertas al enemigo. Cuando hablamos, cuando murmuramos, cuando
no decimos cosas correctamente, allí le abrimos puertas al enemigo. Israel tuvo que pagar sus consecuencias. Ellos ya habían jurado que tenían que perdonarles la vida al pueblo de Gabaón. Les tocó vivir con ellos. Les colocaron un trabajo diferente. Ellos eran los leñadores, los que llevaban el agua. Pero imagínate que tú vivas tranquilo en tu casa y de la noche a la mañana tengas al enemigo al lado tuyo. Y no por un momento, sino por toda la vida. ¿Sí? Porque tenían que perdonarle la vida. Y bueno, entonces nosotros tenemos que estar allí, estar pendiente en cada momento, debemos no de menguar en la oración, debemos hacer nuestro devocional, debemos escuchar la palabra de Dios diariamente, porque el Espíritu Santo nos avisa, el Espíritu Santo nos dice cuando viene la tentación. Y cuando nosotros caemos en esa tentación, bueno, el Señor también nos ayuda. Y por eso hoy te traigo 3 consejos cuando el enemigo entra aquí. Y mi primera cápsula para este día es darle gracias a Dios por todo. Cuando nosotros le damos gracias a Dios en nuestro problema, en nuestra situación, cuando levantamos nuestras manos, confundimos al enemigo y le estamos entregando ese problema al Señor. Dice la palabra en Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y cuando yo estoy en las malas, y le doy gracias a Dios, yo creo que ahí llega un momento de paz, de tranquilidad, donde mi pensamiento dice, bueno, no puedo, Señor, pero yo sé que tú puedes sacarme de esta situación y por eso te doy gracias. Te doy muchas gracias porque tú me vas a ayudar a solucionar, Señor. Entonces, dele las gracias al Señor. Nuestra segunda cápsula es, debo buscar el porqué. Es necesario que tú veas qué situación te llevó a ese problema, qué situación te llevó a abrirle puertas al enemigo, buscar el porqué y cerrar esas puertas, cerrar esa entrada, esa tentación. Dice el salmista en el 139, versículo 23 al 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El enemigo está pendiente, él anda rondando por todas partes para ver quién está mal parqueado, quién está haciendo las cosas mal, para meterse por ahí. Pero ya tienes que cerrar esa brecha, tienes que cerrar esas puertas, para que él no tenga cómo entrar. Y nosotros debemos estar siempre alerta, defendiéndonos y atacando. ¿Cómo? Con oración, con la palabra, con amigos que tengan una fe mayor, uniéndome con ellos hablando, contándole mi situación para que ellos me ayuden también a salir de este problema. Y mi tercer consejo es, debo buscar un propósito. Luego de caer en esa tentación, muchas personas que ya han salido de allí dicen, oye, gracias a Dios que pasé por ese desierto, porque ese desierto fue un lugar de entrenamiento, un lugar para ver qué había en mi corazón. Personas como Abraham, Moisés, Noé, Pedro, pasaron por grandes desiertos, pero no se quedaron ahí en ese desierto. Ellos supieron salir adelante, continuar. El pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, no supo pasar esa dificultad y ellos se quedaron allí atrapados durante 40 años. No solo eso, sino que ese pueblo
se quedó allí, esa generación se perdió. No permitas que el enemigo te deje allí. No permitas que el enemigo te deje derrotado. Debes cambiar, debes avanzar, debes rectificar para que el Señor te dé otro propósito, te dé un destino, te dé una vía, te dé una solución. El Señor te va a llevar a grandes cosas, pero ciérrale las puertas al enemigo. Dios te bendiga.